Estados Unidos centrará su política exterior en la promulgación de leyes que beneficien a las sociedades. Una investigación reveló este miércoles un posible ataque al Capitolio de Estados Unidos. Un sismo sacudió Grecia. En Venezuela encuentran cadáver de mujer desaparecida en el estado portuguesa. Esto y mucho más, a continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a la emisión central de noticias de VPI TV que llega a ustedes a través de Roku, Apple TV, Amazon Fire y nuestro acostumbrado canal en YouTube. Yo soy Jesús Andrés Bastidas y los invito a que nos sigan a través de nuestras cuentas en redes sociales, @VPI TV, tanto en Twitter como en Instagram, @JesúsBastidasP mi cuenta, y también a que visiten nuestro portal www.vpitv.com. Iniciamos con las informaciones. Estados Unidos centrará su política exterior en la promulgación de leyes que beneficien a las sociedades y disminuyan los índices de corrupción, a la vez que no promocionarán intervenciones e intentos de derrocamientos militares. Así lo expresó en rueda de prensa el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien además sostuvo que estas tácticas han sido puestas en práctica por el gobierno estadounidense en anteriores oportunidades, sin resultados favorables, obteniendo una promoción de su política democrática con mal nombre. A pesar de esto, Blinken no descarta que cada acción promovida por la nación norteamericana esté fundamentada en buenas intenciones y agregó que el gobierno de Biden hará las cosas diferentes. Detalló que la interrogante cambiará y se centrará en cómo los Estados Unidos defenderá la democracia. Por tal motivo, esperan alentar a la reformulación de malas leyes, políticas de lucha contra la corrupción y su práctica, entre otros aspectos. En una ciudad al sur de Suecia, la acción de un atacante con arma blanca dejó a 8 personas heridas, 2 de ellas con lesiones graves, según lo anunció la policía, que también alertó sobre un probable ataque terrorista. El sospechoso podría ser un hombre de unos 20 años. Este fue herido en una pierna al momento de ser detenido por las autoridades en Bedlam. Una investigación reveló este miércoles un posible ataque al Capitolio de Estados Unidos. Por ello, la policía anunció que reforzará las medidas de seguridad. La policía estadounidense detalló que aumentará el número de sus efectivos en todo el recinto del Capitolio, tras monitorear informaciones intercambiadas entre los usuarios de las redes sociales que apuntan a que los seguidores del expresidente Donald Trump planean lanzar otro ataque el 4 de marzo contra el Congreso, situado en Washington, D.C. La policía del Capitolio se está coordinando con la Administración de Seguridad del Transporte, el Servicio Federal de Mariscales del Aire y la Autoridad de Aeropuertos Metropolitanos de Washington para aumentar las medidas de seguridad mientras los congresistas se mueven entre sus lugares de origen y la capital de Estados Unidos. Esta medida se mantendrá de cara al primer discurso del presidente Joe Biden ante el Congreso, el cual no tiene fecha definida aún. Además, una base militar utilizada por tropas estadounidenses fue bombardeada en Irak. 10 cohetes impactaron en la unidad militar y hasta el momento no se conoce la cifra de heridos en este hecho. El coronel Wayne Maroto, portavoz estadounidense de la coalición internacional antiyihadista, aseguró que las autoridades de ese país están realizando una investigación para dar con los responsables de esta acción. Este es el segundo ataque que se registra en el mes en contra de una base estadounidense. También han sido bombardeadas las cercanías de la embajada del país norteamericano en Bagdad. Rusia rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea por el envenenamiento y posterior detención del líder opositor Alexei Navalny y aseguró que estas acciones no quedarán sin respuesta. Rusia catalogó las acciones de Estados Unidos y Europa como intromisión en asuntos internos del país y calificó de inaceptable las nuevas medidas en contra de Moscú.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, lamentó que los oponentes de Rusia recurran a estos métodos que, a su juicio, tienen un efecto destructivo para las relaciones bilaterales. Las nuevas sanciones estadounidenses son las primeras que adopta Joe Biden desde que asumió la presidencia de Estados Unidos. El funcionario resaltó que Rusia no renunciará al principio de reciprocidad diplomático para responder a las nuevas sanciones. Un sismo de magnitud 6.3 sacudió Grecia cerca de la ciudad de Larisa, según lo informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Las primeras informaciones del Observatorio Geodinámico de Atenas indicaron que el epicentro se situó a 21 kilómetros al sur de la localidad de La Zona y a 350 kilómetros de Atenas. Las autoridades evalúan el alcance de los daños causados por el temblor, que ha tenido hasta ahora 3 réplicas de magnitud 4. Según medios locales, los habitantes salieron aterrados a las calles producto del sismo, teniendo en cuenta que el último evento similar fue en octubre de 2020, de magnitud 7. Mientras que el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó que en su país se encuentran 1.742.927 venezolanos hasta el 31 de enero del año 2021. Todos ellos podrán sumarse al Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por el contacto informativo. Les cuento a ti, a nuestra audiencia, que sumado a esta cifra a la cual hace referencia el director general de esta institución colombiana, aseguró también que se lograrán beneficiar los venezolanos que ingresen a territorio colombiano de forma legal durante los 2 próximos años. Se trata, en consecuencia, de 1.742.927 migrantes venezolanos en territorio nacional a 31 de enero de 2021, es decir, que quedan cobijados o con la posibilidad de acudir al Estatuto Temporal de Protección 1.742.927 migrantes venezolanos, lo cual representa un incremento en el corte 31 de diciembre de 2020 del 0.78%, con aproximadamente 14.000 personas adicionales. De esta cifra total, con corte al 31 de enero del año 2021, Espinosa informó que existen un total de 759.584 regulares y 983.344 irregulares. Se van a beneficiar o se van a poder beneficiar del Estatuto Temporal 759.584, primer grupo. ¿Cuántos migrantes irregulares que estuviesen a 31 de enero de 2021 se van a beneficiar con esta medida? 983.343 que corresponden al segundo grupo. Quiere decir que este estatuto, que esta buena noticia, que ya es una realidad, tiene como número de inicio de migrantes que van a poder optar por el mismo 1.742.927 migrantes venezolanos. Explicó cuáles son los procesos que deben enfrentar los venezolanos para obtener la identificación del Estatuto Temporal de Protección al Migrante. Van a necesitar para la fase 1 3 cosas. Primero, mediante una tableta, celular o equipo de computador, van a ingresar unos datos básicos de identificación. 2, van a cargar una fotografía, les vamos a decir, sin ninguna especificación particular, no es de qué angustiarse. Tercero, muy importante, van a diligenciar una encuesta socioeconómica que nos va a permitir darles una mejor ayuda y ajustar la política pública para hacerla más precisa. ¿Cuándo va a empezar eso? En mayo de este año. Por ahora no deben ir a oficinas de migración, no deben buscarlo por internet porque no les va a aparecer todavía. Informó además que el equipo de Migración Colombia desplegará equipo técnico y humano para apoyar a las personas que no tengan acceso a la tecnología. E igualmente indicó cuáles son los pasos a seguir en la segunda fase. Ya será directamente ante la autoridad migratoria y van a hacer solo 2 cosas en esa fase 2. Primero, confirmar unos datos básicos que ya los habían entregado en la fase 1 y segundo, la toma de sus respectivas huellas, registro fotográfico que permita cerrar su identidad y acceder al resultado, que es precisamente la entrega de su identidad, de ese plástico que les va a permitir hacer una vida en Colombia. Respecto
a la regularización de los niños venezolanos, también se pronunció y aseguró que estas fases están dirigidas también para los menores de edad que tengan sus padres en este país, los que no tengan representantes y los que hayan enfrentado algún proceso penal. Igualmente hizo referencia al tema del vencimiento de los permisos especiales de permanencia. Recuerden, los PEP 1, 2, 3 y el PEP RAM se encuentran extendidos durante la fase de pandemia, es decir, no se van a vencer. ¿Se van a dar vencimientos durante la fase de implementación del PEP? No se dan los vencimientos. Lo que va a pasar es que a medida que el migrante venezolano requiere su estatus temporal, apenas se otorgue el mismo, se cancela el PEP y quedan bajo una gran sombrilla que es este estatuto temporal. La máxima autoridad migratoria de Colombia también dejó muy claro que aquellas personas que hayan cumplido una pena por delitos cometidos en el territorio colombiano también puedan sumarse a este estatuto temporal de protección al migrante venezolano. Jesús, con esta información me despido desde Bogotá, Colombia. José Arnaldo Mujica para BPI TV. El deterioro global de la democracia en el mundo se ha acelerado. Algunas democracias se han debilitado. Estas son las conclusiones arrojadas por el más reciente informe de Freedom House, que presenta cada año una evaluación de cómo en cada país se desarrollan los derechos políticos y las libertades civiles. Gaby Peroso nos amplía esta información. En un nuevo reporte, Freedom House dibuja claramente cómo están las libertades en el mundo entero. Observe este mapamundi. Las naciones en verde son completamente libres, las amarillas parcialmente libres y los violeta no son libres. La mayoría de la población mundial. El informe del 2020 muestra que el 75% de la población mundial ahora vive en sociedades no libres. Esto particularmente debido a que la India ha bajado su clasificación de ser libre a ser parcialmente libre. Eso quiere decir que 73 países en el mundo, en el estudio, han tenido una reducción en su calificación de libertades. Entre los países no libres está Venezuela, que sigue junto a Nicaragua y Cuba. La nación está evaluada negativamente a niveles de Turquía o algunas regiones de África. Venezuela sigue siendo uno de los 3 países en América Latina que es clasificado como no libre, tanto por su baja calificación en derechos políticos como también su baja calificación en libertades civiles. Y si miramos a lo largo de los últimos 10 a 15 años, Venezuela es uno de los países en el mundo que muestra una de las mayores deterioraciones en temas de libertad y democracia. En derechos políticos, la máxima calificación son 40 y Venezuela sacó 1. En temas de libertades civiles, la máxima calificación es 60 y Venezuela sacó un puntaje de 13. Y para comparar, obviamente, Uruguay tiene 40 puntos en derechos políticos y Uruguay tiene 58 puntos sobre 60 en libertades civiles. Según Freedom House, durante el 2020, los actores autoritarios se volvieron más osados. El efecto del COVID-19 definitivamente ha tenido su impacto negativo en la democracia, particularmente en las sociedades autoritarias y populistas. Los gobiernos han aprovechado de ser menos transparentes, de dar menos información y de utilizar a la emergencia sanitaria como una herramienta de represión ante los ciudadanos. Según el reporte, Estados Unidos experimentó aún más deterioro democrático durante el último año de la presidencia de Donald Trump. Su puntaje está a nivel de países como Panamá. Si bien Estados Unidos todavía se considera un país libre, en los últimos años, particularmente en los últimos 10 años, ha mostrado un deterioro en su calificación de libertades. Esto se ha intensificado particularmente en los últimos 4 años y hemos visto en el reflejo final el asalto que hubo el 6 de enero en el Capitolio, en Washington. Pero la resiliencia de algunas de sus instituciones también nos muestra que todavía tenemos básicamente esperanzas para seguir construyendo una mejor democracia en Estados Unidos. Son parte de las conclusiones de este nuevo informe de Freedom House. Migrantes venezolanos en Colombia celebraron el proceso de regularización iniciado por el presidente Iván Duque para personas indocumentadas que han salido de Venezuela. Los venezolanos que viven en Colombia ven con esperanza el proceso de regularización de migrantes. El gobierno de Iván Duque puso en marcha esta semana su plan para dar papeles a alrededor de 1 millón de migrantes venezolanos indocumentados que han huido de la crisis económica en su país.
Charlie y Edinson llegaron a Colombia hace 3 años y trabajan como artistas callejeros en Bogotá, donde ganan alrededor de $23 diarios. Esperan que la regularización migratoria les brinde mejores oportunidades. Tengo mucha ilusión con este proyecto migratorio porque deseo establecerme como tal acá. Yo no tengo pensado volver, quiero echar raíces acá, establecerme, tener más tranquilidad. Pero esta es la oportunidad que todos tienen y no pueden dejar pasar porque es el momento para estar regular en el país y que te abre la posibilidad a otros procesos y establecerte de forma definitiva en Colombia. El Estatuto de Protección Temporal permitirá a los migrantes venezolanos transitar en Colombia y pretende otorgarles un plazo de 10 años para adquirir una visa de residente. Quienes ingresen regularmente durante los próximos 2 años podrán acogerse al mismo beneficio. Jefferson vende utensilios de cocina en la calle y gana entre $9 y $14 al día. También confía en que el proyecto del gobierno colombiano le permita pronto poner sus papeles en regla. Lo bueno es que aquí uno trabaja, ¿no? Pero sí me gustaría tal día. Pues normal, como todas las personas normales aquí colombianas. Según cifras de la ONU, hay 5.400.000 migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de los cuales menos de la mitad tienen documentos. Comer frutas es bueno y necesario. Las frutas son parte importante de nuestra alimentación. Seguramente ha escuchado hablar de los beneficios que aporta a nuestra salud, especialmente si son frescas, como la piña, arándanos, lechosas, también las fresas, manzanas, naranjas, peras o mangos, solo por mencionar algunas, ya que existe una gran variedad. ¿Y por qué son tan buenas y necesarias? Por su gran cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales, calcio, potasio, fósforo, así como la fibra y antioxidantes que nuestro cuerpo necesita. Si está a su alcance, incluya una fruta en su desayuno, así iniciará el día sin duda lleno de energía, y recuerde que una alimentación balanceada es igual a una vida saludable. Pausa y venimos con mucho más de la emisión central, no se aparte. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
Bien, estamos de vuelta con más de la emisión central y ahora vamos a repasar información referente a las regiones de Venezuela. El cadáver de una mujer fue encontrado en un terreno ubicado en el municipio Ospino del estado Portuguesa, a unos 20 metros de la residencia de la víctima. De acuerdo con la información oficial, los restos pertenecen a Michaelis Morales, de 22 años, quien fue reportada como desaparecida el 22 de septiembre del año pasado. La información se pudo obtener luego de la detención de Daniel José Martínez Flores, pareja de la víctima y a quien se le señalaba de ser el presunto responsable del crimen. Un incendio afectó líneas de alta tensión e impactó directamente la flora y la fauna del Cerro El Café, ubicado en el municipio de Naguanagua del estado Carabobo. Las llamas se pudieron apreciar desde distintos puntos de los municipios Valencia y Naguanagua. Fueron controladas y apagadas por el Cuerpo de Bomberos Forestales de Imparques y Rescate Naguanagua, Solo Emergencias, Rusto Club, Carabobo, también Bomberos UC, Protección Civil y vecinos de la zona. Aunque el área afectada todavía no ha sido totalizada, se estima que el daño se prolongó por más de 20 hectáreas de café. Estudiantes de la Universidad de Carabobo pidieron ser incluidos en el plan de vacunación contra la COVID-19. Marcos Díaz, presidente de la FCU, quien además es estudiante de medicina, destacó la importancia de vacunar a todos aquellos estudiantes de las carreras de ciencia de la salud que también están expuestos al virus, cumpliendo con labores asistenciales. Profesionales de la enfermería que laboran en distintos centros de salud del eje del estado de Aragua, integrado por los municipios Rivas, Bolívar, Revenga y Santos Michelena, protestaron este miércoles en la ciudad de La Victoria exigiendo mejor salario, adecuación de los lugares de trabajo y dotación de implementos de bioseguridad. Dorca González, representante del gremio en esta zona de la región, señaló que trabajan con las uñas ante la falta de insumos para atender a los pacientes, las condiciones de deterioro de la infraestructura sanitaria y la ausencia de protección para prevenir contagios de la COVID-19. El Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo penal del Circuito Judicial de Aragua, a cargo de la juez Gracie Martínez Hernández, dictó privativa de libertad a 6 imputados por el robo de equipos en el Hospital Central de Maracay. Los acusados son 2 oficiales de la policía del municipio Girardot. Los presentados permanecerán recluidos en la sede de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas del Estado de Aragua. El Colegio de Médicos del Estado de Nueva Esparta se pronunció nuevamente sobre la situación médico-hospitalaria, advirtiendo que cada vez la población está más en riesgo. José Antonio Narváez, presidente del gremio, dijo que si bien la pandemia es una situación apremiante y sobrevenida que merece toda la atención, no se puede abandonar el concepto de integralidad y en ese sentido atender la salud de la población. El Hospital Central Dr. Luis Ortega, donde se concentra la mayor cantidad de pacientes, tiene suspendidas las intervenciones quirúrgicas electivas y las emergencias se realizan dependiendo del hecho y muchas veces con el aporte directo de los pacientes en cuanto a insumos y otras necesidades. En el municipio Rafael Rangel del estado Trujillo, en el Hospital María Aracelis Álvarez, la planta eléctrica se encuentra dañada desde hace un mes. Esto debido a los prolongados racionamientos eléctricos que se presentan, así lo informaron trabajadores y habitantes de la comunidad. Fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público 2 hombres que engañaban con artimañas y dinero a jóvenes entre 12 y 17 años. Así lo informó el director del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, que indicó que la banda desarticulada se dedicaba a la explotación sexual de Dabajuro, estado Falcón. Los detenidos son conocidos como el Quesero y el Pistola, de 49 y 58 años. De igual manera, continúan tras la pista del líder del grupo delincuencial, un individuo de 20 años apodado El Juanguita. Docentes de San Juan de los Morros solicitaron la auditoría de IPASMED. Destacan que no cuentan con insumos suficientes para la atención médica de los docentes y la infraestructura presenta visibles deterioros. Así lo informó Xiomara Morantes, representante de la Federación de Docentes en esta zona llanera. En Mérida, la laguna de Urao, uno de los monumentos más importantes de Venezuela, solo cuenta con un 10% de su afluente. Así lo informó Nelly Flores, presidente de Fundalaguna, quien desde hace años lucha por la recuperación de este ícono natural, un lugar mágico y místico que también se ha visto afectado por la mano del hombre. Estalló un artefacto explosivo cerca de un centro de diagnósticos COVID-19 en Países Bajos. Tenemos los detalles a continuación.
Conmoción en Países Bajos. Un artefacto casero estalló el miércoles cerca de un centro de diagnóstico de coronavirus en una ciudad del noroeste del país. No se registraron heridos en el incidente, que el Departamento de Salud Pública consideró un cobarde acto de destrucción, agresivo e intimidatorio. Bovenkapsel se sitúa en una región neerlandesa que sufre actualmente uno de los brotes más graves, con 81 contagios por cada 100.000 habitantes, el triple de la media nacional. En enero se incendió un centro de diagnóstico en la localidad de Urk, situada en una región próxima, cuando entró en vigor el toque de queda contra la pandemia. El llamado Cinturón de la Biblia neerlandés en el centro del país registra una larga tradición antivacunas entre los protestantes conservadores. Allí se originaron a finales de enero los disturbios que sacudieron al país durante varios días, con choques entre agentes antidisturbios y manifestantes en Ámsterdam y en otras ciudades como Rotterdam, donde hubo saqueos. Brasil registró en las últimas 24 horas un nuevo récord de muertos por COVID-19, informaron las autoridades. En Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia del COVID-19 y en donde una gran parte de sus hospitales están al punto del colapso, se registró un nuevo récord en el número de muertes diarias durante las últimas semanas. Con un número de 1.641 fallecidos en las últimas horas, supera la data del pasado 29 de julio de 2020, cuando se registró el pico más alto en muertes por la enfermedad, con 1.595 decesos. En los últimos 7 días, el promedio era de 1.262 muertes diarias, una cifra que hasta febrero de este año no había superado las 1.100 muertes. El país sudamericano suma 253.361 fallecidos por COVID-19, un balance solo superado por Estados Unidos. Y en materia de contagios, Brasil suma 59.925 en las últimas 24 horas, para un total de 10,6 millones desde el primer caso en el 2020. Primer lugar de vacunación en Miami podrá suministrar 3.000 dosis al día. Las tiendas de campaña están ubicadas en el campus norte de Miami-Dade College. Este es uno de los 4 centros que se abrieron este miércoles para la inmunización. Los demás se encuentran en Tampa, Orlando y Jacksonville. Entre la lista de personas que podrán ser inmunizadas están los mayores de 65 años, personal sanitario con contacto directo con los pacientes y agentes de la ley juramentados mayores de 50 años. España anunció una cuarentena obligatoria para todas las personas que lleguen de Colombia, Perú y 8 países africanos. Esta nueva restricción entrará en vigor el lunes por un periodo inicial de 2 semanas. La cuarentena será obligatoria para todas aquellas personas que lleguen desde Colombia, Perú y 8 países africanos. Sin embargo, en la lista ya se encontraba Brasil y Sudáfrica para prevenir la propagación del virus. Los países africanos son Botsuana, Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia y Zimbabue. Ante la aparición de las variantes del coronavirus, España también mantiene vigente las restricciones a los viajeros provenientes de Reino Unido. Hasta el momento, a España solo pueden ingresar personas con nacionalidad española o con residencia en el país. La Organización Mundial de la Salud indicó que no se debe pedir a los viajeros que demuestren estar vacunados contra la COVID-19 para acceder a los aeropuertos. A través de un informe epidemiológico semanal sobre la pandemia, la OMS instó a que las vacunas anti-COVID no pueden ser un requisito para viajar. En vista de la brevedad, aún se desconoce los efectos de las mismas en la reducción de contagios, la duración de la inmunidad o si protege contra las formas leves del COVID-19. Además, expresaron que dar prioridad a los viajeros puede tener como consecuencia un inadecuado suministro de dosis para personas en alto riesgo de contraer una enfermedad. La OMS reitera que las personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas y otros grupos de riesgos deben evitar viajar a países con alta transmisión de contagios. Bien, y como parte de la iniciativa global COVAX, Kenia y Ruanda recibieron un cargamento de más de 1 millón de vacunas contra la COVID-19.
Los dos países africanos recibieron 1.2 millones de dosis de la desarrollada vacuna por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Las vacunas se administrarán primero a 400.000 trabajadores de salud y las demás serán para otras personas que se encuentren en primera línea de la lucha contra la pandemia. Las autoridades de salud en África y otras partes han cuestionado a los países ricos que distribuyen las vacunas después de acumular grandes cantidades para ellos. Por tanto, el director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguró que África se convertiría en el continente de la COVID-19 si continúan con las altas cifras de ahora. Hasta el momento, Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Angola y Congo también recibieron las primeras dosis por parte del sistema COVAX y varios otros países, incluidos Mali, Senegal, Malawi y Uganda, quienes están por recibirlas esta semana. El 80% de los niños en América Latina y el Caribe perdieron en el año escolar, según un nuevo informe de UNICEF. El director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Jan Gou, reseñó que en promedio las escuelas permanecieron cerradas durante 158 días, lo que supera ampliamente la medida global de 95 días de cierre. Las escuelas solo estuvieron abiertas durante 6 días en promedio entre marzo de 2020 y febrero de 2021. A nivel mundial, esta cifra es de 37 días, reveló el estudio. UNICEF apunta a que las 3/4 partes de estudiantes de las escuelas privadas pueden acceder a la educación a distancia. Solo la mitad de los que asisten a las escuelas públicas tienen la opción de acceder a esta misma educación. La caza furtiva, la pérdida de hábitat, el cambio climático y el tráfico de especies son las amenazas más importantes para la vida silvestre. Debemos concienciar, celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvaje que existen en nuestro planeta. Por eso, tal día como hoy, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de marzo como el Día Mundial de la Vida Silvestre, y cada especie es sumamente importante dentro del entorno natural donde hace vida. Debemos interactuar con el medio ambiente de forma respetuosa y responsable. También le podemos llamar Día Mundial de la Naturaleza. Con esta información establecemos una breve pausa y ya venimos con mucho más.
Bien, estamos de vuelta con más de la emisión central. El caso Garzón Violador parece cobrar mayor fuerza judicial en las últimas horas. Familiares de la joven venezolana abusada sexualmente por parte del argentino Irineo Garzón confirmaron el traslado del hombre a un centro penitenciario. La información fue presentada por la familia de la víctima a través de las redes sociales. El mensaje señalaba que el hombre acusado de drogar y abusar sexualmente de la joven venezolana en Argentina sería trasladado al Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz. El pasado mes de febrero, Irineo Humberto Garzón fue acusado de abuso sexual agravado con acceso carnal, una decisión tomada por la Cámara de Apelaciones con 2 votos a favor y 1 en contra. Ahora, Garzón deberá cumplir una pena de más de 8 años de prisión. Las calles de Myanmar volvieron a teñirse de sangre tras la muerte de un grupo de manifestantes y los reporteros, por supuesto, presentados por medios locales, confirmaron el uso de armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad para reprimir las manifestaciones. Otras 9 personas murieron mientras protestaban contra la asonada que tuvo lugar en Myanmar, mientras que más de una docena resultó herida. Esta sería la segunda jornada más violenta desde el golpe de Estado que tuvo lugar el pasado mes de febrero. Una de las jóvenes que falleció llevaba consigo un mensaje que hacía referencia a la donación de sus órganos si llegaba a morir durante la manifestación y enfrentamiento con las fuerzas de seguridad de la nación. La nueva ola de protestas se dio con cientos de profesores y alumnos, quienes se congregaron en varias calles de la ciudad. Según el reporte de la agencia Reuters, en esta oportunidad la policía y soldados lanzaron granadas aturdidoras, dispararon para dispersar a los manifestantes y no recurrieron a cañones de agua como en otros enfrentamientos. Migrantes centroamericanos, cubanos, haitianos y mexicanos bloquearon 2 carriles del paso fronterizo de San Isidro en Tijuana para solicitar al gobierno del presidente Joe Biden les permita pedir asilo en su país. Protestas en la frontera entre México y Estados Unidos.
Decenas de migrantes bloquearon 2 carriles del paso fronterizo de San Isidro en Tijuana para pedir al gobierno de Joe Biden que les permita solicitar asilo. De manera pacífica le pedimos el apoyo y esperemos en Dios que sí nos lo va a dar porque tenemos fe. Aunque los manifestantes son conscientes de que por ahora el cruce solo se permitirá a migrantes con una solicitud activa dentro del fenecido programa de protección al migrante, insisten en pedir una oportunidad. Sí sé que están entrando solo los del APP, pero yo tengo 2 años y creo que también tengo la oportunidad, porque también soy una persona extranjera que me vine con el sueño americano y no lo voy a echar para atrás. La nueva política de Biden permitirá que unos 26.000 demandantes de asilo puedan continuar su proceso en territorio estadounidense, pero el ingreso ha sido hasta ahora con cuentagotas y dificultades como la saturación del sitio web donde deben registrarse. Bajo el programa de protección al migrante instaurado por el exmandatario Donald Trump y que forzaba a los solicitantes a esperar la respuesta a sus pedidos en México, unas 70.000 personas habrían sido devueltas entre enero de 2019 y diciembre de 2020, según ONGs estadounidenses. La familia real asegura que hay mejoras en el estado de salud del duque de Edimburgo a 2 semanas de su hospitalización. La nuera del duque de Edimburgo ha confirmado este miércoles que este ya presenta una mejora ligera al cumplir 2 semanas hospitalizado producto de una infección. El duque fue llevado el pasado lunes a un centro médico de Londres para someterlo a exámenes cardíacos, situación que encendió las alarmas por su estado de salud, aunque no es la primera vez que es ingresado a un hospital por problemas preexistentes. Desde la confirmación de la COVID-19, el príncipe Felipe ha estado confinado en el Palacio de Windsor junto a la reina. La familia real espera que el duque supere este cuadro clínico y así poder celebrar sus 100 años de vida el próximo mes de junio. El Papa Francisco afirmó que mantiene por ahora su histórica visita a Irak pese a la violencia que castiga al país, escenario de un nuevo ataque con cohetes a una base militar que alberga tropas estadounidenses. El viaje a Irak se mantiene pese a la violencia en el país. Eso afirmó el miércoles el Papa Francisco, pocas horas después de que al menos 10 cohetes fueran disparados contra una base militar en la que hay desplegados soldados estadounidenses. Dopodomani, Dio volente, me requeró en Irak. Pasado mañana, Dios mediante, iré a Irak para una peregrinación de 3 días. Hace mucho tiempo que quiero encontrarme con ese pueblo que tanto ha sufrido. Quel popolo que ha tanto sofferto. El pontífice argentino desea cumplir la promesa hecha por el polaco Juan Pablo II, quien tuvo que renunciar en 1999 a visitar Irak después de negociaciones infructuosas con el expresidente Saddam Hussein. El popolo iraqueno ci aspetta. Aspettava San Giovanni Paolo II. El pueblo iraquí nos está esperando. Esperaba a Juan Pablo II, al que prohibieron ir. No se puede decepcionar a ese pueblo por segunda vez. Si può deludere un popolo per la seconda volta. El martes, el portavoz del Vaticano explicó que Francisco se desplazará en un vehículo blindado durante su visita a Irak del 5 al 8 de marzo. El único acto masivo será una misa en un estadio deportivo de Erbil en el Kurdistán iraquí, donde se han puesto a disposición de los fieles 10.000 entradas de las 30.000 que puede alojar el lugar. El Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio aprobó la designación de 12 mujeres en su Consejo Ejecutivo, esto a menos de 2 semanas de colocar a una mujer como presidenta luego de un sonoro escándalo. La Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio aprobó la designación de 12 mujeres en su Consejo Ejecutivo, esto a menos de 2 semanas de colocar a una mujer como presidenta luego de un sonoro escándalo sexista. Incorporar más mujeres. Esa era una de las promesas de la nueva presidenta del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y el miércoles lo cumplió, con el nombramiento de 12 mujeres en su Consejo Ejecutivo, lo que eleva su número a 19, sobre un total de 45 integrantes. Aumentar de inmediato la proporción a 42% envía un mensaje a varios grupos, al mundo del deporte y a toda la sociedad. Y confiamos en que tenga un impacto.
大変な影響を及ぼすことになるんではないかということの中で早急に Hashimoto, medallista olímpica y exministra, sustituyó en febrero a Yoshiro Mori, quien tuvo que renunciar en medio de la indignación mundial provocada por unas declaraciones sexistas. Entre los nuevos nombramientos del Consejo Ejecutivo aparecen 2 deportistas, y el resto proviene de diversos campos como la administración deportiva, el mundo de los negocios o el medio universitario. Bien, y es momento propicio para conocer información del mundo de los deportes con nuestro compañero Luis Enrique Acosta. A continuación. Odubel Herrera disputó su primer juego con los Phillies de Filadelfia desde que fue arrestado hace un par de años atrás por cargos de violencia doméstica. El venezolano aprovechó la ocasión para disculparse y aseguró que hoy es una mejor persona. El jardinero central, alguna vez elegido para el Juego de las Estrellas, batió de 3-1 con un sencillo y un robo durante la derrota por 4-2 ante Toronto. Jugó en el Bosque Central y el manager Joe Girardi afirmó que el pelotero lució bastante normal. Herrera no jugaba desde el pasado 26 de mayo de 2019. Quedó suspendido por el resto de aquella temporada bajo las políticas de las grandes ligas sobre violencia doméstica. Los cargos contra Herrera fueron retirados. El 16 de enero del año pasado se le envió directamente a la sucursal AAA y no fue parte de la nómina de 60 peloteros para la campaña abreviada. Pasando al tabloncillo, Stephen Curry de los Golden State Warriors y Devin Booker de Phoenix Suns ya han sido campeones de triples en el All-Star Weekend y tratarán de ganar ese trofeo nuevamente el domingo. La NBA reveló este martes a los 15 jugadores que participarán en los otros eventos en la cancha, además del Juego de las Estrellas en Atlanta, y la llamativa mayoría de ellos hará una doble función entre esas competencias y el juego en sí. Curry-Booker, el dúo de Boston Celtics de Jaylen Brown y Jason Tatum, Zach LaVine de Chicago Bulls, Donovan Mitchell del Utah Jazz, todos ellos All-Stars, serán los 6 competidores en el concurso de 3 puntos. Los All-Stars, Luka Doncic de Dallas Mavericks, Domantas Sabonis de Indiana Pacers, Julius Randle de New York Knicks, Nikola Vucevic de Orlando Magic y Chris Paul de Suns serán 5 de los 6 participantes en la competencia de habilidades. A ellos se les unirá Robert Covington de Portland Trail Blazers. El único evento que no incluirá ningún All-Star es el concurso de volcadas, que contará con la participación por primera vez de Anthony Simons de Portland, Cassius Stanley de Indiana y Obi Toppin de Nueva York. El concurso de volcadas será de 2 rondas y los juzgados por 5 ex campeones y miembros del Salón de la Fama, comenzando por Dominic Wilkins, Dee Brown, Jason Richardson, Josh Smith y Spot Webb. Se realizará en el medio tiempo del Juego de Estrellas, mientras que la competencia de habilidades y la competencia de 3 puntos se llevarán a cabo antes del compromiso. Hasta aquí los deportes en la emisión central de noticias VPI TV. A esta hora se despide Luis Enrique Acosta. Más información con Jesús Andrés Bastidas. Y de los deportes pasamos al entretenimiento a continuación. Iniciamos con las noticias más importantes del mundo del espectáculo, y es que les contamos que el reconocido comediante venezolano George Harris anunció el día de ayer a través de un live en su cuenta de Instagram que se contagió del virus del COVID-19. George había comentado el día lunes a través de sus stories en la misma red social que estaba realizándose la prueba del coronavirus, pues tenía días con un pequeño malestar. Y tras recibir los resultados de manera positiva, se abocó a suspender sus próximos shows y toda la agenda que tenía programada para los próximos días. Cambiamos de tema, y es que Camilo y Eva Luna están siendo fuertemente criticados por la comunidad peruana por el más reciente tema musical del cantante colombiano junto a su esposa. El sencillo fue lanzado el pasado lunes y lleva por nombre Machu Picchu, y el Perú se siente profundamente ofendido por haber hecho uso de una de las 7 maravillas del mundo en un tema donde solo mencionan al monumento una vez y en el que nada tiene que ver con el mismo.
El pueblo peruano le exige a Camilo que por respeto cambie el nombre de la canción y que reflexione antes de pensar simplemente en el marketing. Bien, y luego de conocer información del mundo del espectáculo, del entretenimiento, es un momento propicio para poner punto final a la presente emisión central de noticias de VPI TV. Antes, por supuesto, agradecerles por su sintonía e invitarlos a que visiten nuestro portal www.vpitv.com, nuestras cuentas en redes sociales, @VPITV, tanto en Twitter como en Instagram, y manténganse conectados a toda la programación que les ofrece VPI TV, porque estamos en vivo siempre. Cuídense mucho, será hasta mañana.